Aquí estamos a través de www.cielosabiertosturradio.com en una emisión más para desarrollar este programa titulado La Conversión. Estamos hablando de la conversión. Nuestro invitado es el pastor Miguel Almedina y ya en estos momentos nos ubicamos en las redes sociales. Estamos en Facebook como Cielos Abiertos Tu Radio. Siempre para nosotros será de alegría el saber tu reporte de sintonía. De igual forma, algunos comentarios o aún preguntas que pudieras tener sobre el particular. Claro que sí, estamos a disposición. Como decía anteriormente, nos acompaña el pastor Miguel y junto con él vamos a estar desarrollando este programa, así que estaremos atentos de las redes sociales. Pero también quiero recordarte que estamos en YouTube. El canal es Cielos Abiertos Tu Radio. Estamos allí también transmitiendo. Bueno, así que vamos a saludar nuevamente a nuestro invitado y después de ello vamos a plantear la temática de este programa, que estará siendo continuidad o estará haciendo continuidad del tema de la conversión. Pero primero saludemos a nuestro invitado, Pastor Miguel, bienvenido a Cielos Abiertos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hola hermano Dani, hola a tu audiencia. Estamos bien, acá es día feriado. Hemos estado el día dedicándonos a la lectura y a cumplir con ciertos relacionados al ministerio. Y acá disfrutando del clima muy caluroso. Mm. Bueno, me comentas que es feriado. ¿Qué Sí, festividad se está teniendo presente? es el Labor Day, el día de, de los empleados. Mm, ok, bueno. Sí, Bueno, Pastor, quiero hacer un breve recuento de lo que abordamos hace 8 días, muy rápido, y vamos a entrar de una vez en materia. Hace 8 días, pues tocamos el tema de la conversión, pero preguntándole a nuestros oyentes cuál era la posible definición que ellos entendían de la conversión. Y bueno, tuvimos allí sobre todo dos respuestas allí de nuestros oyentes y eso nos llevó el desarrollo del programa, de nuestro episodio número 1. Ahora, en este programa, pues vamos a mirar la definición bíblica o vamos a mirar, según las escrituras, qué es la conversión, qué es la conversión. Y durante los próximos minutos, entonces, estaremos, junto con el pastor Miguel, pues presentándole a nuestros oyentes la respuesta a la pregunta que planteamos. ¿Qué es la conversión? Ya en este caso, según las escrituras. Porque como lo hemos mencionado en el programa anterior, pues le preguntábamos a nuestros oyentes cuál era esa percepción. Y de antemano, muchas gracias también por la participación y los comentarios que dejaron de nuestro primer programa, de nuestro primer episodio. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, teniendo planteada la pregunta, entonces vamos con el pastor Miguel para que él pueda hacer también la introducción y nos pueda hablar ya según las escrituras y tengamos en el transcurso del programa una definición lo más clara posible. Que el Señor pues obviamente nos ayude porque pues sin su gracia esto prácticamente es imposible. El intelectualismo pues es fácil, es revisar algunos apuntes, mirar algunos pasajes y eso no tiene mucho misterio. Pero necesitamos de la gracia de Dios para que a través de este mensaje muchas personas puedan estar atentas y puedan ser inquietadas por él. Bueno, Pastor Miguel, entonces, adelante, hablemos entonces de la conversión según las escrituras. amén. Amén. Cuando miramos el relato bíblico, eh, llegamos a la conclusión de que la conversión es una promesa cumplida. El Señor trató con los individuos hasta luego establecer una nación, la nación hebrea, con miras a traer a cumplimiento la promesa
el advenimiento de su Hijo Jesucristo, el Mesías, y habiéndose cumplido, ¿verdad?, la promesa de la venida de este Mesías, del Hijo de Dios, es por virtud de su obra, es por virtud de su ministerio, del cumplimiento de todo aquello que había sido previamente establecido, que eh, los pecadores pueden tener la experiencia de la conversión, porque en el antiguo pacto, en el antiguo trato de Dios para con aquel pueblo, el pueblo de Israel, había estas condiciones que permitían que el pueblo siguiera teniendo o tuvieran y siguieran teniendo y mantuvieran una relación con Dios por medio de la obediencia a la ley que él había dado al pueblo, pero nos dice la escritura con completa claridad que sus corazones no fueron cambiados, ellos no fueron convertidos en la médula, en lo que es sus almas, sus corazones, y por eso es que el Señor habla también a este pueblo, y es una promesa que nos incluye a nosotros en Ezequiel y en el libro de Jeremías acerca del nuevo pacto y de las condiciones de ese nuevo pacto y de los beneficios de ese nuevo pacto, los cuales serían el tener un nuevo corazón y tener el Espíritu de Dios, que es el que hace posible que nosotros nos tornemos, ¿verdad? La conversión va ligada al arrepentimiento, hablamos la semana pasada, creo, que es un cambio de dirección, es un cambio de mentalidad. Correcto, sí, correcto. Eso lo hablamos precisamente en el programa anterior. Es un volverse a Dios, volverse a Dios. Y claro, si nosotros decimos volverse a Dios, muchas personas podrían pensar, ¿y qué significa realmente eso? Algunos podrían expresar, no, yo ya estoy en Dios, yo creo en Dios, yo tengo a Dios en mi vida. Pero debemos una vez más recordar, Pastor Miguel, que el hombre, por su naturaleza, es pecador, es pecador. Y ese pecado ha contagiado absolutamente todo lo de su vida, absolutamente todo. Sus emociones, sus pensamientos, su voluntad, todo absolutamente está impregnado de pecado. Y cuando hablamos de volverse a Dios, entonces hablamos de una nueva naturaleza que solamente Dios puede dar a esa persona. Fíjate, pastor, que el Salmo 14, en sus primeros versículos, nos está hablando del necio, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Precisamente cuando no hay claridad de Dios, cuando no hemos escuchado la fuente primaria que es el Evangelio de las Sagradas Escrituras, pues alguien dice, no, yo creo a Dios a mi manera, pero realmente ese es un necio. Ese es un necio descrito en el Salmo 14. Un necio es el que realmente no tiene a Dios, no lo tiene, aunque puede pensar que crea a su manera, ¿no? Entonces, lo que tú mencionabas, el- la conversión que tiene que ver con arrepentimiento, claro, eso lo abordamos en el programa inmediatamente anterior y estamos agregando nuevos elementos como este de volverse a Dios. Ahora, fíjate que para seguir en esa dirección, en esa ruta, Pastor Miguel, tú hablabas de arrepentimiento, ¿no? Entonces, arrepentimiento ¿de qué? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? ¿No es cierto? Y bueno, y entonces, sobre esa premisa sigamos avanzando. ¿De qué nos tenemos que arrepentir, Pastor Miguel? Amén. La Biblia eh, declara que todas las criaturas, luego de la caída, portan el pecado, lo que conocemos como el pecado original, porque del mismo modo que Adán fue hecho a la imagen de Dios, dice que luego de la caída,
los hijos de Adán fueron hechos conforme a la imagen de Adán. Es allí donde nos referimos a la condición del hombre como una condición caída, habiendo heredado el pecado de nuestros primeros padres. Y cuando nosotros pensamos en o consideramos el arrepentimiento, este es el sentimiento que se distingue de lo que pudiéramos llamar el cargo de conciencia, y lo vemos en el caso entre el caso que distingue uno del otro, el cual es el caso de Pedro y el caso de Judas. Pedro se arrepintió porque tenía una relación con el Señor, él lo había escogido, lo había ordenado para la vida eterna, pero también nos habla de otro que arrepentido volvió las piezas de plata, el precio de la traición, este es Judas. Y debemos distinguir entre un sentimiento y otro, porque un sentimiento que proviene de Dios, que es el sentimiento del arrepentimiento, esa contrición, nos define en este sentido de lo que es el don de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios, como dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 25 y 26, también en el libro de los Hechos, en el capítulo número 5 y 31. Si miramos en el pasaje que le acabo de compartir, Segunda de Timoteo, en el capítulo número 2, verso 25, Pablo, hablándole al joven pastor, le dice que con mansedumbre, él como ministro, debe con mansedumbre corregir a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La verdad que le hace libre depende de que Dios les conceda ante la amonestación que hace el ministro, depende de que si Dios le da ese arrepentimiento para que puedan arrepentirse, y dice el verso 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad del diablo, a voluntad de él. También lo dice con mucha claridad en el libro de los Hechos, en el capítulo número 5, verso 31. Capítulo 5, verso 31 del libro de los Hechos. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe, hablando de Cristo y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Fíjense que el Señor ha sido enviado para, por medio de él, conocer el don de Dios, del arrepentimiento y recibir el perdón de pecados. También en este mismo libro a los Hechos, porque debemos hacer referencia, ¿verdad?, a lo que dice la Escritura con relación a esto, en el capítulo número 11, verso 18, dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios. Esto es cuando el pueblo, los israelitas ven que ante el informe de Pedro en Jerusalén, vienen a conocimiento de que a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y por último, en Romanos, en el capítulo número 2, verso 4, Romanos capítulo 2, verso 4 nos dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, la benignidad de Dios, te guía al arrepentimiento. Así que el arrepentimiento, y de lo que nos tenemos que arrepentir es del pecado, es un don, es un regalo de Dios, porque no hay nadie que pueda, siendo honesto, considerarse, aunque muchas veces las personas se engañan a sí mismos cuando uno les pregunta si son buenos, si creen que el Señor los va a recibir o los debiera recibir en el cielo. Ellos
ignoran, pasan por alto muchas veces la realidad de su condición. Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo que con mansedumbre, pero con firmeza, debe corregir a los hombres y confrontarlos con la realidad de su pecado, de su condición, de su muerte espiritual, de su distanciamiento con el Señor, como le dijera el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso: a vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, Dios os dio vida cuando esa era su condición. Así que es arrepentirnos de nuestra rebelión en contra de Dios, de nuestro desprecio hacia Él, y pedirle que Él nos otorgue el don del arrepentimiento más allá de una contrición eh, superficial producida por la conciencia, sino que sea un arrepentimiento real que traiga como resultado eh, el volvernos a Dios, el clamar a Él por auxilio, por ayuda, por salvación. Correcto, pastor. Fíjate que en lo que se menciona, en esos sustentos bíblicos, muy interesante el poder recalcar que el arrepentimiento es un regalo, es un don de Dios. Yo quisiera también poder compartir este pasaje que se encuentra en Marcos, en el capítulo 1, versículo 15, Marcos 1:15, donde se nos está hablando que nuestro Señor Jesucristo estaba comenzando su ministerio, allí en este primer capítulo. Eh, Dice el versículo 15 diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí tenemos prácticamente una definición de conversión de lo que hemos hablado según las Escrituras. Es arrepentimiento y creer. Arrepentimiento y creer. ¿En qué? En el Evangelio. Bueno, fíjate, Pastor Miguel, que es muy interesante poder analizar para los oyentes y aún para nosotros la situación del ser humano, su situación de pecado, sus consecuencias, ¿sí? Porque como lo mencionabas, la gente piensa que no transgrede las normas de Dios. La gente piensa que lo que hace moralmente es suficiente para el agrado de Dios. De igual forma, tenemos que mencionar que algunos piensan que se han arrepentido, pero tú también mencionabas que ese arrepentimiento posiblemente es un arrepentimiento ligero, superficial, porque realmente se basa como en emociones, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos este pasaje que estamos compartiendo también de Marcos, se nos está hablando de arrepentirnos, ¿no? De lo que tiene que ver con nuestra actitud, nuestra vida hacia Dios. Y básicamente es poder entender ello. Así que quisiera compartir acá lo siguiente. Uno, Dios es santo. Él no tiene nada que ver con el pecado. Él es sin mancha. Dios es puro. Así que debemos partir de esa realidad, la santidad de Dios. Ningún ser humano podría estar delante de Dios. ¿Por qué? Por el pecado, por la mancha, por la oscuridad de su corazón, ya que Dios es santo. Así que, teniendo presente eso, es importante que nosotros pudiéramos también, Pastor Miguel, tener muy presente, por ejemplo, la ley moral de Dios, ¿sí? Cuando a uno le hablan de la ley moral de Dios, consignada en Éxodo capítulo 20 y cada uno de sus mandamientos, las personas lo toman muy a la ligera, Pastor Miguel, muy a la ligera, ¿no? Dicen, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Ellos se quedan pensando y dicen, no, no, yo no, así, que yo tenga otros dioses, no, yo solamente creo en uno.
Por ejemplo, cuando se habla de la segunda tabla, haciendo referencia a honrar a papá y a mamá, o a no matar, no robar, no codiciar, no adulterar, ¿no? Vuelvo y reitero, las personas lo toman muy a la ligera. Es decir, la sociedad ha bajado los estándares morales, prácticamente los ha dejado en el piso, porque o ellos lo practican y no tienen ninguna vergüenza en negarlo, o a veces hasta decirle, bueno, pero aquí en Colombia no sé cómo se maneja ya en el lenguaje, aquí dicen una canita al aire. Es como si me puedo dar una licencia de esta pequeña aventura que tengo o de esta situación que me está pasando, si en casa no me entienden, ¿no? Entonces las personas ya no tienen, digamos, como esa moralidad, por el contrario, ven que eso ya es como muy normal. Entonces he planteado, pastor, tanto el tema de la ley moral y de la santidad de Dios para que nosotros pudiéramos comprender la situación del hombre. Es una situación del hombre realmente triste. Y finalmente, Pastor Miguel, pues esto nos va a recordar también algunas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, apartados de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias según las Escrituras? Entonces aquella persona que no ve su condición, pues estará en el lago de fuego ardiendo eternamente. Bueno, bajo estas características que hemos mencionado, Pastor Miguel, quisiéramos seguir adelante con ese tema del arrepentimiento y preguntarte algo. Tú hablabas de Judas y de Pedro. Entre Judas y Pedro, un poco, porque aparentemente uno lee las escrituras y Judas dice ahí que, bueno, él devolvió esas monedas. Y entonces uno dice, bueno, pero él mostró un acto allí, una acción. Y lo de Pedro, bueno, pues ahí inclusive Pedro, después que tuvo esa situación con el Señor Jesús pues, y lo negó, bueno, también vemos la historia de él, ¿no? ¿Cómo podemos ampliar ello y diferenciar claramente la situación de Pedro y Judas? Hermano, la respuesta está en el hecho de lo que el Señor le dijera a Pedro antes de su caída. Sabemos que el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, a pesar de que se expuso a ciertas limitaciones dentro de su encarnación, conocía el corazón de los hombres, conocía eh, lo que habría de hacer eh, cada uno de sus discípulos, y habiendo profetizado precisamente la traición de Pedro, habiéndosela anticipado, le dijo, pero sabes, Pedro, yo he orado a ti al Padre para que luego de esa caída, luego de esa traición, sea restaurado. Tu fe no falte. Y ese elemento de la fe es algo que, como don de Dios, al igual que el arrepentimiento, nos permite preservar. La diferencia entre Pedro y Judas es que el Señor había orado por él para preservarlo a pesar de la caída. Y la gran diferencia también se nota en el fruto, en lo que viene luego de la caída, porque nosotros como creyentes, eh, por más que nos consagremos al Señor, siempre vamos a vernos en la necesidad de practicar el arrepentimiento, la confesión de nuestro pecado, porque el arrepentimiento no es solamente la experiencia que da inicio a nuestra relación con Dios, sino que en efecto nuestra vida es una vida de arrepentimiento. El arrepentimiento, que es según Dios, que viene por el don de Dios, nos mantiene en esa comunión inquebrantable con el Señor. Pero lo que es la disposición del hombre, porque todos los seres humanos tienen una conciencia moral. La Biblia dice en Romanos que la ley de Dios está escrita en el corazón del hombre. El hombre sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Y el hombre puede proponerse, el hombre enmendar, él puede proponerse enmendar su vida,
de hecho hace muchas resoluciones, pero no las puede mantener. Por eso es que, hermano, la diferencia entre la fe verdadera, el arrepentimiento verdadero y, y, el, y la relación que otros procuran tener con el Señor por medio de las acciones, por medio de, de las de las ofrendas, de los sacrificios, lo que conocemos como esa perspectiva legalista, encuentra su esperanza en precisamente en ello, en que luego de que la persona eh, vuelve, o sea, las personas que no han sido regenerados, al igual que nosotros, pero distinguimos entre ellos y nosotros que ellos se ven en la necesidad de ir continuamente al confesionario o ir continuamente en oración delante del Señor para pedirle que a manera de una súplica, sin esperanza, sin seguridad, sin garantía, que no los deseche. Y es por eso que se dedican, se entregan a la mortificación de su cuerpo muchas veces, a la flagelación, se entregan a cierto tipo de ritos y ceremonias que pasan por alto el sacrificio perfecto de Jesucristo. En nuestro caso, nosotros, al igual que Pedro, procedemos al arrepentimiento porque la fe que nos ha sido dada precisamente nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a la confesión de nuestro pecado y a la gozosa experiencia de sabernos perdonados por Él, porque ese don permanece en nosotros, no es un don que se nos da para obtener la vida eterna, sino que es un don que permanece en nosotros, es el cambio de corazón, es el Espíritu Santo en nosotros, es el tener la mente de Cristo, es esa conciencia, ese entendimiento correcto de lo que es el pecado y a su vez el entendimiento de ir delante del Señor siempre que pequemos contra Él, no para obtener salvación, ya la tenemos, sino para mantener nuestra comunión con el Señor. En el caso de Pedro, él no perdió la comunión que tenía con Él, la elección no le fue privada, no le fue quitada, sino que fue restaurado, fue confortado, fue consolado ante aquella experiencia que él tuvo, porque dice la Escritura que él lloró amargamente, porque él sabía lo que había hecho. En el caso de Judas, Judas decidió en esa desesperación de su pecado y al no tener esa promesa del Señor de que él lo iba a restablecer a una comunión con él, no le quedó más que concluir con su vida. Bueno, muy interesante es tener esa comparación de Pedro y Judas. Y de pronto puede surgir la pregunta que hay observando las redes sociales. Le preguntan a uno, bueno, están hablando del arrepentimiento. ¿Ustedes se han arrepentido? Bueno, yo creo que la pregunta es válida. Recibimos las preguntas sin ninguna prevención. Lo hacemos también con un examen delante de Dios. Porque aquí viene un punto interesante, ¿no? El podernos sentar acá a través de la emisora y abordar estos temas, lo que nos conlleva es ir a las escrituras. Porque, como lo decía en la introducción del programa, reconocemos nuestra incapacidad. Si fuera por un tema intelectual, pues no hay ningún problema en ello. Pero como lo ha mencionado el pastor Miguel, esto es una gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que es un regalo de Dios el arrepentimiento. Pero un regalo donde obviamente va a mostrar evidencias. Y por supuesto esas evidencias hablaremos de esa santificación en próximos programas. Entonces estamos hablando de un regalo de Dios, un cambio de naturaleza. Y en medio de ese cambio de naturaleza debemos una vez más indicar y afirmar categóricamente que esto proviene de Dios, que no hay ningún ser humano que se pueda arrepentir porque quiere arrepentirse. No lo hay, no lo hay. Y uno dirá, ¿y de dónde sacan eso? Bueno, nuevamente hacemos referencia a las escrituras.
El llamado que tiene la Biblia es arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio. Arrepentíos y creed en el Evangelio, dice la Escritura. Arrepentíos para no perecéis, afirma la Escritura. Pero para que yo pueda entender mi situación, primero debo haber recibido la gracia de Dios, ese regalo del arrepentimiento. Y también, y aquí vamos con esta pregunta, Pastor Miguel, y haber escuchado la esencia del Evangelio, la esencia del Evangelio. Precisamente yo hablaba ahorita de Dios, de la ley moral, pero también, pastor, sigamos en ese mismo hilo conductor y hablemos qué es lo que debe creer la persona. Porque estamos hablando de arrepentimiento. Listo, nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestra conducta, de nuestra forma de vida, de ser transgresores de la ley, de ser todo lo que nos dice la Biblia. En eso uno lo resume, va acompañado de orgullo, soberbia, altivez, creerse uno más creerse más que los demás, creerse uno superior, humillar a los demás, bueno, tantas cosas, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué debemos creer? ¿Qué es lo que debemos creer, Pastor Miguel? Amén. Esa respuesta está eh, contestada con mucha claridad en la epístola a los Romanos, en el capítulo 10, verso 8 en adelante. Establece lo que son los requisitos para experimentar la conversión. No sin antes aclarar que la conversión es la experiencia del ser humano que se vuelve a Dios, pero él no se vuelve a Dios si no es porque Dios primero cambia su naturaleza, si no es porque primero Dios le da la vida. Distinguimos de la regeneración entre la regeneración y la conversión. El Señor es el que da vida. Vamos a, si podemos más adelante, ver el relato eh, eh, que se encuentra en Juan en el capítulo número 3, que muchos conocemos. Es la conversación que el Señor tiene con un fariseo llamado Nicodemo, en la cual le habla de la necesidad de nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Pero todo esto, como bien hablamos, depende del Señor. Hay unos elementos que son indispensables para que el hombre tenga esta experiencia, o sea, que pueda recibir estos dones, ¿verdad?, que componen el don de la salvación. Primero, entender que depende de Dios. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. No es la voluntad del hombre. Es Dios el Espíritu el que convence al hombre de pecado. Pero a su vez tiene que estar el elemento de la palabra inspirada. Dios el Espíritu conduce al hombre a tener una experiencia en la cual la palabra que ese mismo Espíritu inspiró le sea predicada. Tiene que creer en el Evangelio. Tiene que creer las buenas nuevas, porque el Evangelio es la buena nueva del Señor. Es la buena noticia de que el Señor ha extendido su gracia, su amor y su misericordia a los pecadores en la persona de Jesucristo. Y lo crucificó, aunque verdad la Biblia dice que fueron los hombres quienes lo crucificaron, pero el autor de este drama es Dios, haciendo uso de la iniquidad de los hombres para que su cordero fuese inmolado, para que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo llegara a vertir su sangre en la cruz del Calvario. Así que entendemos primero que depende de Dios, depende de ese llamamiento eficaz, depende de esa gracia irresistible y depende también, como nos dice aquí en Romanos, de que el hombre crea. Mire lo que dice Pablo en Romanos. ¿Más qué dice? Hablando acerca de cómo nosotros podemos ser justificados por medio de la fe. Comienza, ¿verdad? No leemos los primeros versículos, pero ese es el tema. ¿Cómo el hombre puede entonces adquirir esa fe que le hace salvo? Más que dice, cerca de ti está la palabra,
en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así que lo que es demandado del hombre es creer el mensaje que es predicado por, a su vez, y este es el tercer elemento que es indispensable para que el hombre pueda experimentar la conversión, es que haya alguien que predique el evangelio. Por eso es que en la iglesia nosotros, en este medio y en todos los medios disponibles, nos esforzamos para predicar el mensaje de salvación, declarar la pecaminosidad de los hombres, declarar que el hombre que no tiene a Cristo está bajo la ira de Dios, que en quien único hay salvación es en Jesucristo, a quien el Padre envió. Mire lo que dice el verso número 14, acerca de los hombres, ¿verdad?, que necesitan escuchar y confesar a Jesucristo como su Salvador. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a su vez en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero fíjese esto, verso 16, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, dice el verso 18, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea, fíjese que no es solamente el que el hombre oiga el mensaje que está siendo predicado, porque Isaías dice, Señor, no han oído. Obviamente esto hace referencia a la realidad histórica, ¿verdad? Aquello que aconteció con el pueblo de Israel, al cual el Señor le envió profeta tras profeta. El Señor, por medio de sus instrumentos, les dejó saber el mensaje, les llevó la palabra, les recordaba la ley, les hablaba de los estatutos y llamaba al pueblo al arrepentimiento. Y dice, por eso es que él pregunta, pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces, es por ello que el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. El mensaje predicado a todos los hombres, pero hay unos a los cuales Dios ha determinado por medio de la palabra darles la capacidad de poder escuchar el mensaje. No solamente oírlo, sino prestar atención al mensaje y responder afirmativamente al llamado de Dios y no mantenerse en rebeldía. Así que vemos que es necesario que Dios, en un acto de amor, de bondad soberana, y por medio de los instrumentos, ¿verdad? Por medio de los dones de gracia que Él ha establecido, lo cuales son la palabra que el Espíritu inspiró y los hombres que Dios ha llamado para que la prediquen, es necesario que todo esto esté para que así el pecador pueda escuchar el mensaje y creerlo, pueda venir a una relación de paz, de armonía, de gozo, que estaba antes enemistado. Y el pasaje que mencioné anteriormente es el que se encuentra en Juan en el capítulo número 13, ese relato hermoso en el cual el Señor llama a este hombre al arrepentimiento, a experimentar lo que él mismo dice, el nuevo nacimiento. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y fíjese que el Señor no sigue
o sea, no le da una respuesta a Nicodemo, ¿verdad? Que siga la línea de la declaración que él hace, porque este era uno de los males que afectaba al judío del tiempo del Señor Jesucristo. Hasta lo último, hasta la misma conversión le pedían al Señor: si tú eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz, haz una señal para que creamos en ti. Esto es lo que está mirando Nicodemo, las cosas, las señales que él hace. Pero él le va a hablar acerca de lo que es más importante, de lo que es necesario experimentar, la necesidad del nuevo nacimiento, porque por medio de los milagros, por medio de las señales, ninguna persona recibe el don de la salvación. De hecho, el regalo de la regeneración, del nuevo nacimiento, es el más grande de los milagros que pueda acontecer. Por eso el Señor enfoca la mirada de Nicodemo y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le dice el Señor: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, ¿ve? Espíritu es. Entonces, debemos recordar que en la mente de Nicodemo, el ser hijo de Dios dependía, ¿verdad?, de ser hijo de Abraham. El que pudiera alguno aspirar a tener relación con Dios dependía de que fuera descendiente de Abraham o un prosélito, alguien que no siendo judío, no siendo hebreo, abrazara la fe del pueblo judío. Pero el Señor apunta precisamente en este versículo a la obra que realiza el Espíritu Santo, a un nacimiento, a un nuevo nacimiento, a un cambio de naturaleza que radica en la obra del Espíritu Santo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces aquí presenta, ¿verdad?, metafóricamente al Espíritu Santo como aquel que da a luz a este que va a ser una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, somos nuevas criaturas, somos convertidos, somos transformados por medio del obrar del Espíritu Santo. Por eso es que el Señor dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Porque algunos piensan que Nicodemo, como un hombre natural, haciendo uso del razonamiento, ¿verdad?, tal vez teniendo esta imagen literal de lo que el Señor está diciendo, tal vez no podía entender. Por eso es que el Señor le dice: no te maravilles de esto que te he dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es, otra vez, nacido del Espíritu. Es uno que es guiado por el Espíritu. Es uno que no pone la mira en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Es uno cuyos afectos han sido transformados. Es uno que ha experimentado generación, el nuevo nacimiento, y se ha vuelto de vivir una vida de espaldas a Dios a una vida corandeo delante de la presencia del Señor, de cara a Dios, teniendo a Jesucristo como el blanco de su llamamiento, quien tiene los ojos puestos en Jesús. Ese es el que ha sido el receptor de la gloriosa experiencia de la conversión, del nuevo nacimiento. Y esto, hermano, se habrá de evidenciar en un cambio de vida, en un cambio de actitud, en un cambio de sentimientos, en un cambio de prioridades, según lo que nos muestra, lo que nos enseña la Biblia y lo que nuestro propio testimonio también afirma. Sí, es, digamos, para resaltar, Pastor Miguel, lo que mencionabas de esos puntos, ¿no? Esos medios que utiliza Dios, la palabra,
Y en ese quiero centrarme un momento allí adicional. ¿Por qué? Porque hoy en día, a través de nuestro continente o a través de Latinoamérica, la palabra ha sido reducida o ha sido movida. ¿Por qué? Porque si no hay una buena doctrina, pues por supuesto van a entrar, digamos, estrategias humanas para acercar a las personas. Y eso es llamativo. Eso para el corazón pecador puede resultar interesante. Pero, como lo hemos visto, Dios es el que muda el corazón, el que cambia el corazón. Por eso en Jeremías 13:23 se está hablando si acaso el leopardo podrá quitar sus manchas. No, no puede, es imposible. Es Dios el que obra en el corazón. Pero hay unos medios y ese medio es escuchar la palabra, el evangelio. Y allí es donde nosotros una vez más tenemos que enfatizar. Necesitamos escuchar el consejo de Dios que está consignado en las escrituras. La verdad de las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Porque hoy en día, como lo decía anteriormente, si hay estrategias humanas, pues el resultado ¿cuál será? Una persona que sigue viviendo en sus delitos y pecados. Una persona que cree que es creyente, pero que realmente nunca Dios o Dios no ha obrado en la vida de esa persona. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. No hay forma diferente si no escuchamos la palabra de Dios, si no escuchamos el mensaje. Y lo teníamos aquí explicado con el pastor Miguel, dándonos esos puntos muy interesantes en los cuales pues estamos haciendo algún énfasis. Porque si no hay arrepentimiento, si no hay fe, pues obviamente hay una conversión falsa. Ese sería el diagnóstico Pues, que nos entrega la escritura. Pero si Dios ha obrado, por supuesto la persona quedará compungida y mirará la predicación que está hablando de Cristo, la obra de Cristo perfecta, la vida perfecta de Cristo desde que se encarnó hasta que murió y resucitó. Estará escuchando eso y entonces su corazón, ese corazón que está dolido por ser transgresor de la ley, por estar en enemistad con Dios, es un corazón que nuevamente se vuelve a Dios y ve la esperanza en Cristo, en todo lo que ha relatado, se ha relatado en escuchar la palabra, vuelvo y reitero, en la vida perfecta de Cristo, desde que se encarnó, vivió una vida perfecta, fue a la cruz, él murió, resucitó, todo eso. La persona realmente pone atención. Y esto nos recuerda, Pastor Miguel, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso de Lidia o el caso mm, también del carcelero de Filipo. Ahí tenemos algunos relatos de conversiones en el libro de Hechos, ¿no? De cómo, por ejemplo, Lidia ante la predicación de Pablo estuvo atenta. ¿Y qué predicó Pablo? ¿Ideologías humanas? ¿Qué predicó Pablo? ¿Invenciones humanas? ¿Qué predicó Pablo? ¿Estrategias humanas? ¿Qué predicó Pablo? Algo llamativo para tener allí a Lidia y que ella dijera, ay, sí, sí, creo. No, Pablo compartió el evangelio de salvación. Bueno, muy bien. mm. Eh, Pastor, ya vamos entrando en la recta final, el tiempo se nos está agotando, entonces sería muy importante que hiciéramos como una breve conclusión de lo que hemos abordado el día de hoy para así proyectar el siguiente programa, es decir, la definición en conclusión de la conversión. Hemos abordado
pasajes, hemos hablado, hemos tomado quizás algunos ejemplos contemporáneos de la facilidad o el facilismo que hay hoy en día en la predicación, pero entonces muy importante que pudiéramos tener esa conclusión de lo que hemos venido hablando en este programa. Amén. Entonces, a la luz de lo que nos enseña la Escritura, la conversión es el accionar del hombre que antes estaba muerto en delitos y pecados, habiendo recibido vida y siendo el receptor del regalo más glorioso que pueda recibir el hombre, ¿verdad? Dentro de su experiencia personal, es el ser el receptor y el ser el templo, convertirse en el templo, la morada del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Porque, ¿verdad? Como bien sabemos, Cristo murió hace cerca de 2000 años y es el Espíritu Santo el que aplica en nuestras vidas el efecto de lo que Cristo hiciera históricamente hace más de 2000 años. Y cuando el Espíritu Santo viene a hacer morada en nosotros, nos convence de nuestro pecado, nos da vida, nos hace volvernos hacia Dios, en adelante será nuestro deber representar al Señor dignamente. Ser cristiano, me temo que esta palabra, este término cristiano ha sido utilizado de manera abusiva, de manera irresponsable, porque catalogamos como cristiano a personas que de hecho no han rendido sus vidas a Cristo, que viven en la impiedad, que no han experimentado el nuevo nacimiento. Ya se utiliza para hacer referencia de forma nominal a todo aquel que no es ateo, aunque en la práctica sea un ateo, aunque no viva a la luz de lo que la Biblia declara con relación a aquellos que en efecto son cristianos. Nosotros debemos, como dice Pablo en la epístola a los Efesios en el capítulo 4, debemos andar de manera digna, a la altura del llamamiento con el cual hemos sido llamados. Y todo aquel que verdaderamente ha experimentado la regeneración, que se ha vuelto de los ídolos, de las tinieblas, de este mundo, del pecado, de su propia justicia, que se ha vuelto de todas esas cosas, a Dios habrá de evidenciarlo por medio de una vida piadosa, por medio de una vida en la cual se procura vivir en santidad, el traer fruto al Señor, el traer alabanza y gloria a su nombre, el que sea distinto, el que se distinga del resto de los hombres, porque ya él no es o ella no es como el resto de los hombres, ha sido redimido, ha sido perdonado, ha sido limpiado, ha sido transformado. Y de allí, de esa primera experiencia, de santificación, que es un regalo maravilloso, el ser escogidos por Dios, apartados por Dios, de allí no se va a quedar inerte, sino que va a seguir apartándose más para el Señor, apartándose del mundo y caminando en dirección a su Salvador. Eso es lo que distingue al verdadero creyente, y aclaramos que no todos van a ir al mismo paso. Hay unos que les va a tomar más tiempo, hay unos que no van a alcanzar, ¿verdad? Esas metas, esos propósitos que Dios tiene establecidos para ellos, muchas veces por indiferencia, por ignorancia, por un mal pastoreo, por una mala guianza, por una mala enseñanza. Pero por cuanto es el Espíritu el que mora en ellos y el que los dirige, lo van a hacer aunque sea de forma lenta, pero siempre constante. Y aunque hayan faltas, las faltas y las caídas se dan mirando hacia el Señor. Se dan siempre, como dijera alguien, aún nuestras caídas nos hacen avanzar un poco más en la dirección a nuestro encuentro con nuestro Salvador. Así que las cosas que debemos preocuparnos y que debe todo aquel que
que se considera a sí mismo como creyente, las cuales debe analizar es ver si en efecto esta obra de santificación, esta obra de transformación, lo que llamamos la santificación progresiva, se está dando en la persona. Y recalco, para no traer desesperación, no quiere decir que no vamos a fallar, no quiere decir que no vamos a ceder ante alguna tentación, pero sí vamos a estar siempre conscientes de nuestro pecado, deseosos de que el Señor nos liberte de esas ataduras, de esas costumbres, de esas prácticas que son desagradables para el Señor, y vamos a desear siempre en nuestro corazón asemejarnos más a Jesucristo, a nuestro Salvador, y vamos a caminar siempre en dependencia de Él y de su Espíritu, apegados a la palabra, dependiendo del Señor en oración, teniendo una vida de constante comunión y también deseando compartir esta buenas nuevas, esta buena noticia con otros. Así que podemos en cierto sentido resumir estas muestras, estas evidencias de la verdadera conversión. Es un cambio de mentalidad, un cambio de vida, un cambio de curso, un cambio de afecto, cambio de prioridades. Es el deseo de adorar al Señor, es el deseo de compartir con los santos, es el deseo de dar a conocer al Señor, es el ver en efecto que el fruto del Espíritu se está manifestando en nosotros. Todo esto nos sirve como garantía, como un elemento de confort, de esperanza y de seguridad, porque sabemos que todo esto proviene de Dios. Todo esto lo hace el Señor por medio de su Espíritu en nosotros. Así es, y yo quisiera finalizar antes de leer algunos comentarios de nuestros oyentes, formular una pregunta, y es la siguiente: ¿estás en paz con Dios? Quiero volverte a repetir esa pregunta: ¿estás en paz con Dios? No tomes a la ligera la respuesta. Medita en esta pregunta, si estás en paz con Dios. Porque hablar de paz con Dios es poder entender nuestra condición y poder mirar a Cristo, poder profundizar en la hermosura del Evangelio, las buenas noticias. Pero para que yo pueda recibir unas buenas noticias, yo debo preguntarme, ¿estoy en paz con Dios? Y es allí, a través de una reflexión que solamente Dios puede hacer en los corazones, que entra el arrepentimiento y la fe en Cristo. El arrepentirnos de nuestros pecados y mirar a Cristo como único y suficiente Salvador. Único y suficiente Salvador. Bueno, muy bien, pues vamos a mirar para concluir los mensajes que nos dejan nuestros oyentes, así rápidamente, agradeciendo como siempre la disposición que tienen para con nosotros. Por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, John Edison Prada, en la localidad de Suba, muchas gracias. También desde Veracruz, en México, por estar compartiendo esta emisión. Estamos hablando de la conversión junto con nuestro invitado, el pastor Miguel Almedina. Y miremos por aquí el Facebook también. Nos ha dejado mensaje Marisol Fernández. Ha estado muy activa Marisol Fernández, hablando efectivamente no hay ninguno bueno, hay que tener un genuino arrepentimiento, hay que mostrar verdadera evidencia de arrepentimiento. También nos escribió Edgar Albino Quevedo. Muchas gracias a Edgar Albino Quevedo. Y como decía, pues Marisol también nos habla ahí de por los frutos los conoceréis. Hay falsas conversiones, autoengaños, es correcto. Por aquí J. Marco nos dice, bueno, ya él nos está preguntando, no sé si es más sobre el tema, ¿no? Él está en Huehuetenango, creo que esto es México, ¿no? Bueno, muy bien. Así que estamos agradeciendo la participación de nuestros oyentes, el compartir con nosotros
esta presente emisión de la conversión y también invitarlos para una próxima emisión y seguir abordando este tema, porque pienso, Pastor Miguel, que vale la pena de que sigamos hablando sobre esas evidencias, ¿no? Ya hemos hablado de la conversión, de su definición, ahora unas evidencias, porque pues lo que tú decías, ¿no? La santificación progresiva. Entonces, esperemos que el Señor nos conceda un próximo programa y así poder abordar las evidencias de esa conversión. Pastor Miguel, muchas gracias. Amén. Gracias a ti, Dani, que el Señor bendiga a todos. Qué bueno, qué Gracias y bueno, paz. qué bueno, Pastor. Gracias y paz. Muy amable por compartir con nosotros aquí en cielosabiertosturradio.com. Siempre es de bendición estar con los hermanos en diferentes partes, en diferentes regiones. Y bueno, la invitación es muy cordial para la próxima y seguir abordando el tema de la conversión aquí a través de www.cielosabiertosturradio.com. Gracias a nuestros oyentes, gracias por compartir con nosotros este material. El Señor les bendiga. Hasta la próxima.